Hay que pitar a Vinicius y sé que es injusto. Parte 2, salvar el futuro del Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería terminar esa reflexión que había hecho sobre eso, que hay que pitar a Vinicius. En el primero me centré más bien en por qué he llegado a esa conclusión desde el punto de vista de la operación de el haber traído a Mbappé al Real Madrid, que es algo que ha cambiado por completo el ecosistema del Madrid y qué es lo que me lleva ahora mismo a pedir la salida de Vinicius. En su momento pedía que no viniese Mbappé por todos los argumentos que he dado en ese vídeo y seguramente algún otro que me haya olvidado. Y en este caso me quería centrar ya en la parte final, y es que una vez ya ha llegado Mbappé y que estamos viendo lo que está sucediendo, el por qué creo que se puede arreglar el futuro del Real Madrid en base a sacar a Vinicius, porque el hecho de pitar a Vinicius no tiene otra consecuencia más lógica, no tiene un objetivo distinto a sacar a Vinicius, y de esta manera, bajo mi prisma, bajo mi punto de opinión, creo que es lo que debe necesitar el Real Madrid para ser nuevamente competitivo, que es lo que pedimos los madridistas. Si escuchasteis el primer vídeo, más o menos, ya visteis mi justificación al respecto de que yo no soy ni fan de Vinicius ni fan de Mbappé. Creo que es lo mejor para el Real Madrid lo que estoy diciendo y por ello lo digo. Lo mejor para el Madrid también desde el punto de vista realista, porque hay muchos que me dicen, o sea, que el problema ha sido la llegada de Mbappé y ahora tienes que sacar a Vinicius. ¿Por qué no sacas a Mbappé? Porque hay que ser realista, o sea, se desliza constantemente de que Vinicius es un jugador muy favorecido desde el punto de vista de Florentino y de la cúpula, que lo quieren en el Real Madrid, lo quieren renovar y tal, que vamos a estar hablando entonces de Mbappé. Mbappé es el protegido ahora mismo de la institución, es el niño todavía más bonito de los que de todos los que tiene el Real Madrid. Es la estrella, según ellos, del proyecto. Es el que muchas veces, el que más veces sale el último en la megafonía. Le han dado el 10 no siendo un 10. En la megafonía prepartido se exponencia todavía más su nombre a la hora de mencionarlo respecto a otros jugadores. Es decir, es muy claro que es el jugador emblema del proyecto, o por lo menos desde su perspectiva, desde la perspectiva de los que mandan, que al final en realidad son los que en realidad pinchan y cortan, porque la afición en eso pues no tenemos ningún tipo de poder. Esa es absolutamente la realidad. Entonces, Mbappé, pues, oye, 28 años, una edad buena teóricamente, ya ha hecho por supuesto su impacto a nivel mundial en la selección francesa, y a nivel de clubes pues quiere ganar esa Champions, ¿no? Y se entiende que es el jugador importante para ganar las Champions. Eso ya digo que es la perspectiva que seguramente tengan desde el punto de vista de los que van con traje y corbata, ¿no? Entonces, no es realista decir que van a sacar a Mbappé, no lo es. Igual que no es realista decir que van a sacar a Bellingham, porque tampoco lo es, porque encima es un filón a nivel de marketing, comparten la misma compañía, Adidas. Es un jugador muy joven todavía, Jude Bellingham, quieras o no, es un jugador que parte desde una posición distinta, es un centrocampista, no tiene los mismos problemas porque este sí que corre, en fin, son una serie de circunstancias los que te hace llevar a pensar que Mbappé y Bellingham sí que son muy intocables respecto a la situación de Vinicius. Y es que Vinicius está en último año de contrato, es el jugador del que es más fácil salir para romper esta sociedad, que es lo que no funciona. Estos tres juntos no funcionan. A 60 partidos no funcionan, pero es que tampoco funcionan en el día importante. Y eso que venimos de una eliminatoria, más o menos, contra el Bayern de Múnich, que es de haber tenido un punto mayor de acierto, tanto Mbappé como Vinicius, pues habría sido diferente. Pero vamos a centrarnos en Vinicius. Y es que sinceramente ya de nada sirve, siempre he estado muy en contra de con lo que nos ha dado. O sea, es cierto que a las leyendas hay que tenerles un mínimo de respeto, pero siempre y cuando no afecten a el futuro corto, medio, largo plazo del Real Madrid. Ni con Casillas, ni con Ramos, ni con Cristiano, ni con Benzema, ni con Modric, con ninguno. Con ninguno. Y por supuesto, con Vinicius tampoco, al que por supuesto a Vinicius lo considero leyenda del Real Madrid, sin duda alguna. Ha sido absolutamente protagonista de 2 Champions, además también de otras copas, ligas, tal. O sea, ha sido un jugador que para mí, bueno, considerado leyenda 100%. El jugador, no obstante, es el jugador con más goles y asistencias en la historia del Real Madrid en finales. Es una cosa increíble, es un dato
tremendo para un equipo que ha tenido a Di Stéfano, a Cristiano, a Benzema, o sea, un dato impresionante. Pero como digo, con Vinicius, igual que con el resto, no hay que mirar hacia el pasado, hay que mirar hacia el presente y sobre todo hacia el futuro. Y Vinicius, desde la llegada de Mbappé, porque es así, porque coinciden las fechas, es un jugador diferente al que nos estaba siendo absolutamente diferencial. Es un jugador que ya no desborda tanto por partido, que rara vez ya supera los 3 regates por partido. Hay a veces que sí, momentáneamente. Mismamente el otro día obtuvo 5 de 7 regates o una cosa así. Bueno, ahora mismo me están bailando los números, pero sé que tiene eso. Pero es un jugador que ya no tiene esa repetición de esfuerzos y que con la llegada de Mbappé, su descenso a nivel de capacidad de unirse al grupo en cuanto a la gestión sin balón, es decir, a la zona defensiva, a presionar, a replegar, a tapar espacios, a hacer la cobertura a tus laterales, es un jugador que cada vez está haciendo menos. Aquí es un tema importante a destacar. Kilometraje en Champions, desde hace un tiempo sí podemos tener esas métricas. El partido de ida contra el Manchester City, recordemos, no estaba Mbappé. Vinicius hizo 11,8 kilómetros. En los partidos contra el Bayern de Múnich, Vinicius ha hecho 9,8 y 9,2. Con Mbappé, por supuesto. La diferencia es sideral. Una diferencia también sideral como el hecho de que Mbappé en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, en ida y vuelta ha hecho 9,3 kilómetros, en los dos lo mismo. Ibrahim en ese partido contra el Manchester City, solo en 76 minutos, porque hay que recordar que fue sustituido, hizo 10. Hizo 10 en 76 minutos, ha hecho 9,3 Mbappé en la ida y en la vuelta. O sea, la diferencia es muy notable y se ha visto, evidentemente, que eso que me toca bastante las pelotas, dicho así mal y pronto, lo que dice Edu Aguirre, de que el problema de Vinicius y Mbappé es que cuando los dos juegan juntos, el Madrid defiende con 9. Pero contra el Manchester City, el único que no corría era Vinicius. Entonces, había 10 que sí corrían. Es mentira. Porque Vinicius contra Manchester City, como os acabo de decir, 11,8 kilómetros. Vinicius sí corrió. Lo que no corre es cuando está con Mbappé. ¿Por qué? Porque ve que el otro no corre. Es así. Esto es el fútbol, esto es la gestión de egos, esto es un aspecto absolutamente realista que no puedes desdeñar. Es evidente. Vinicius con Mbappé corre menos que sin Mbappé. Es así, más allá de que encima Mbappé te va a dar menos aporte que cualquier otro que quieras poner al lado de Vinicius. Que puede ser de un perfil más de romper al espacio, de venir a sumarse al centro del campo, de abrirse a la banda, lo que sea. El perfil va a ser indistinto para la hora de que defensivamente vas a ser mucho mejor sin Mbappé que con Mbappé. Porque no solo es el aporte o no aporte que te da la presencia o no presencia de Mbappé, sino lo que influye en este caso en Vinicius. En el fútbol de 2026, como siempre digo, no puedes tener a un exento y medio, a dos exentos a nivel de trabajo defensivo en un equipo. No puedes. Tú ves los equipos que realmente están siendo potentes en ese aspecto y los extremos tapan a sus laterales. Y eso que sus laterales, estamos hablando en el caso del Bayern de Múnich a Laimer y Stanisic, que son de corte más bien defensivo. En el caso del PSG, completísimos como Hakimi y Nuno Méndez, bestias absolutamente físicas, pero que tiene la ayuda constante de Kvaratskhelia, de Doué, de Dembélé, de Barcola. Los jugadores que jueguen por fuera acaban haciendo la cobertura a los laterales. Y en el Real Madrid, con Vinicius, cuando está Mbappé, no vemos eso. En parte, por eso es el cambio de Xabi Alonso el día del Clásico y tal. ¿Por qué? Porque en ese caso tú quieres replegarte un poco más para tratar de salir al contragolpe, tienes la posición de descanso, que se puede decir, que es la del 9, en ese caso está Mbappé, pues para cerrar la banda izquierda, en ese caso, tenías a Vinicius o metes de nuevas a Rodrigo. Bueno, ese es el cambio que hizo, eso es lo que se equivoca, y ese es el cambio que si no tienes a Mbappé, ¿qué pasa en ese partido? Que metes a Vinicius de 9 y metes a otro jugador que no va a protestar el que salga porque no tiene el estatus de Vinicius. Vinicius siempre ha sido un jugador muy particular desde el punto de vista técnico, es capaz de meterte unos golazos absolutamente siderales, de un golpeo raro, porque tiene un golpeo raro, no es un golpeo
técnicamente muy depurado, pero oye, te la mete en la escuadra, te la mete como el otro día, ¿qué vas a decirle, no? Pero luego de repente se pone a matar palomas, ¿sabes? O sea, o no contacta bien con el balón, que le pasaba sobre todo en sus primeros años, no tenía buenos toques de aproximación al balón, es decir, era bastante lamentable en ese aspecto a nivel técnico y es muy errático. A nivel de remate de primer toque con la zurda, o ya no te digo de cabeza, es, como siempre digo, el peor jugador de la élite en el aspecto ofensivo que hay. O sea, al primer toque, salvo que esté en un punto de vista muy, muy, muy inspirado ese día, olvídate. Con la zurda, normalmente, olvídate. De cabeza, por completo, olvídate. Entonces, eso, obviamente, tienes que saberlo a la hora de hablar de este futbolista. Entonces, si este futbolista ya no desborda como antes, en el aporte defensivo no te da lo que te da antes, si a nivel de remate tampoco es que tengas mínimamente un jugador más o menos fiable en ese aspecto, que lleva 10 goles en los últimos 2 años en liga, que tampoco está siendo lo diferencial que antes era en la Champions, porque Vinicius ha sido el jugador, ahí están las estadísticas, más decisivo del último lustro en la Champions. A nivel de goles y asistencias no hay nadie más que Vinicius. Sin embargo, en estos últimos 2 años, salvo esos penaltis contra Manchester City y algún zambombazo que de repente mete, está siendo un jugador que no está apareciendo en esos días, que era algo que le exponenciaba a Vinicius por encima de jugadores que pudiesen tener mejores estadísticas que él, o mejores estadísticas en el día a día, o que tuviese una mayor regularidad en eso, en la capacidad de meter la pelotita en la red. Pero esa forma de ser decisivo en el día grande se ha ido difuminando un poco con Vinicius. Entonces, a todos esos contras que añadimos, si añadimos este no pro que tenía antes Vinicius, es evidente que a este jugador lo último que se le puede hacer es colocarle como el segundo mejor pagado del mundo, que es prácticamente lo que está pidiendo. O bueno, del mundo del fútbol europeo, en realidad, que es lo que nos cuenta. Lo de Arabia, pues al fin y al cabo, eso está como un poco aparte, ¿no? Pero ahora mismo no puedes pensar en renovar a Vinicius, porque renovando a Vinicius está renovando todo esto que estoy contando, además de que, eso, más pasta todavía, ese más pasta cuando Mbappé vaya a pedir la renovación, que se la van a dar. O sea, eso tenedlo claro, ¿no? No es lo que me haría especial gracia, salvo que cambien muchas cosas, pero se la van a dar y seguramente vaya a pedir todavía más. ¿Por qué? Pues porque Vinicius se le ha acercado, no quiere que se le acerque, bueno, se le acerca entre comillas, pero va a cobrar más. Bellingham, bueno, a saber, todo eso que ya sabemos, ¿no? El castillo de naipes. Luego no podemos vivir de espaldas a la realidad. Por supuesto, Vinicius, a nivel de meterte constantemente en líos mediáticos, es eso. O sea, es un problema en ese aspecto. Muchas veces ha sido ya provocado por lo que han ido apaleando a este jugador. Desde que puso un pie en España se le ha apaleado a este jugador y este jugador no era lo que es ahora, esto siempre insisto, este jugador no era como es ahora ni con los rivales, ni con los árbitros, ni tal, esto ha sido a base de palos de los árbitros, de falta de protección, de faltas y faltas y faltas increíbles que no eran sancionadas o que no eran sancionadas con amarilla, de una única expulsión que ha provocado en todos sus partidos en la Liga Española, esa de Gabriel Paulista, creo que en los últimos años una o dos más sí que ha podido provocar, bueno, la de Nyom, recuerdo, contra el Getafe, pero pocos más, un jugador que tendría que haber provocado muchas más rojas, luego también ese carácter volcánico que tiene hacia el árbitro, hacia los rivales, que también puede llegar a afectar a su propio equipo, lo decía el propio Toni Kroos, yo nunca he estado en eso de que Vinicius se salía de los partidos, pero sí que podía sacar a su equipo o a sus compañeros del mismo, que es casi más grave, el hecho de que tú no te salgas, pero sí que puedes hacer que tus compañeros se salgan. Un jugador que no es casualidad, cuando menos volcánico es a nivel futbolístico, menos volcánico es también en cuanto a su carácter, menos polémicas tiene con árbitros, con los que comentan el fútbol, no es casualidad. O sea, el paquete Vinicius, paquete como global de todo lo que es este jugador, conlleva eso. Si quieres un jugador explosivo en el campo desde el punto de vista futbolístico, vas a tener ese punto explosivo también desde el punto de vista del carácter, porque lo uno no se entiende sin lo otro, es un pack, como digo. Pero todos estos contras de Vinicius te los comes en el momento en el que es el jugador más decisivo de la Champions, que es la competición que tú quieres, en el momento en el que es más o menos potable, podemos decir, en Liga Española, que no es un jugador que te vaya a pelear el pichichi, no, pero bueno, si tienes un jugador, como en este caso Mbappé, que te marca sus goles, pues oye, perfectamente puede estar bien arreglado. El problema es que hemos visto a Vinicius echarse el equipo a la espalda cuando no está Mbappé.
Y lo que estamos hablando es de un proyecto conjunto, es un proyecto de los dos. Y ellos dos, juntos, como pareja, dentro del grupo, han funcionado en 3, 4 partidos. O sea, Olympiacos, Athletic Club de Bilbao, no sé si decir que han funcionado o no contra el Bayern de Múnich, porque es cierto que las han tenido, pero no han marcado gol. Entonces, bueno, eso lo dejas un poco ahí en el aire. Pero sí que en el grueso mayor de los partidos no se ha visto que funcione, no se ha visto que tengan esa simbiosis. Yo no he visto que Vinicius rompa por dentro, que es algo que le tendría que dar muchísimo a él y al equipo y a su compañía con Mbappé. Yo no veo que Mbappé haga algún tipo de movimiento que pueda favorecer a Vinicius, pero porque Mbappé no lo hace con nadie. Mbappé juega para él. Mbappé tiene un concepto del fútbol absolutamente individualista. Todos los balones que puedan estar más o menos cerca de Mbappé, cree que la mejor opción de la jugada es que él reciba, aunque tratando de recibir esté arrastrando a todas las marcas y esté generando ahí un embudo que vaya a hacer que pierda el balón. Le da igual, aunque no abrirse hacia la derecha pueda hacer que el compañero que está conduciendo pueda tener un panorama más abierto para eso, para no arrastrarle las marcas. Le da igual, Mbappé siempre se va a acercar a la jugada para tratar de recibir él y se va a alejar de la jugada cuando el equipo, cuando los jugadores van a necesitar que se acerque para liberar a otro compañero todavía más lejos de la misma. O sea, eso lo tenemos que entender de esta manera. Mbappé, a nivel individual, no funciona con ningún tipo de delantero desde el punto de vista de que Mbappé le tenga que aportar algo a ese delantero. ¿Mbappé con quién va a funcionar? A nivel numérico le va a dar más a un Güler, a un Mesut Özil, le va a dar más a un jugador que depende de su asistencia. Obviamente, un jugador que marca más goles, pues es un jugador que va a darle más asistencias a los mediapuntas. Pero eso tampoco quiere decir que tenga una gran simbiosis a nivel de juego. Simplemente uno es un gran pasador, el otro es un gran corredor. Ahí tienes la relación perfecta. Pero luego ese mediapunta va a tener que currar como no suelen hacer los mediapuntas porque este deja de hacerlo. Entonces, lo comido por lo servido. Dejémoslo en que es un jugador complicado de rodear, Mbappé. Y obviamente ahora estamos hablando de Vinicius. ¿Por qué la pitada? Porque en este carácter volcánico que os digo también tiene un carácter muy sensible. Y en esa sensibilidad, bueno, ya lo hemos visto. En el cambio de Xabi Alonso en el clásico, me voy del equipo, luego cambia la foto del perfil de Instagram por una con Brasil. Es decir, es muy impulsivo también, es muy emocional, es un jugador muy emocional. Entonces, a Vinicius le afectan muchísimo los pitos del Bernabéu, pero muchísimo, porque sobre todo los considera injustos, porque efectivamente son injustos teniendo en cuenta que, como dije, no sé si en el vídeo anterior o en este, ya tengo un lío porque es mucho tiempo hablando, él ascendió a la cima a base de heridas, de puñaladas, de lanzas clavadas, de flechas, de todo, y el que en ese momento le ayudó a estar en la cima, porque es el que le traje, Florentino, pues los responsables de su fichaje, le pegaron una patada y le relegaron a un segundo plano. Lógicamente eso lo tiene que notar. Y como digo, los pitos del Bernabéu realmente le afectan. Y en este punto de vista, los pitos hacia él serían muy justos. Pero es que yo voy a más. Yo no digo de pitarle cuando suene la megafonía, yo digo de no dejar de pitarle. Hay que conseguir que salga del club este verano, porque creo que es lo importante para el equipo. Hay que romper como sea esta sociedad. Repito por enésima vez, es injusto, me duele tener que estar diciendo esto, me duele tener que estar pitando a un jugador que a lo mejor lo está haciendo bien en el campo. Lo que no puedes hacer es esta ridiculez de, con la temporada ya acabada, ya sabiendo lo que has visto, estar pitándole mínimamente y en el momento en el que hace una buena jugada te pones a aplaudirle y ya le salvas porque ha metido un golazo. Es inservible, es un momento absolutamente inservible. Partido contra el Alavés, da igual, o sea, los pequeños momentos que te vaya a dar de aquí a final de temporada dan igual, no nos podemos hacer perder el plano completo de la jugada, el plano completo de la formación del equipo. Y es que Vinicius, con todos los contras que ya he mencionado y que sabemos que tiene Vinicius, provocados o no provocados por él, pero contras al fin y al cabo, no está dando todos esos positivos que te podían balancear todo ese saco de contras. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta que tienes que centrar tu proyecto en Mbappé porque no te queda más que hacerlo de esa manera, y
en el meme de la caverna, el sol y tal, yo siempre digo, yo en el meme de la caverna sobre Mbappé me considero el sol, porque todo esto, ya digo, no es ventajista, o sea, es que está dicho antes de que pudiese venir. Entonces, pues sinceramente, perdonadme la arrogancia en este aspecto, pero me considero el sol. Que no voy a ser el único, que muchos también os consideráis eso mismo, perfectamente. Incluso algunos seguramente antes de mí, aunque muchos tenían motivos de, pues eso, que si era un pesetero, una rata y tal, eran aspectos no tan futbolísticos y no tan variados, pero sí que es cierto que han acabado teniendo la razón. De una manera o de otra hemos llegado a la misma conclusión. Luego un tema, en esto que os he dicho de que no quiero gestionar el equipo en base a la acumulación de estrellas en ataque, obviamente yo no estoy diciendo sacar a Vinicius para traer a Haaland, obviamente ni mucho menos. Yo os digo, yo os firmo en un papel ahora mismo que el Real Madrid sería competitivamente mejor en lo que significa ser competitivo, en lo que significa ser una plantilla mejor gestionable por parte del entrenador en el día a día para poder entrenar para todo, en quitar parte de la nocividad que hay acerca de este conflicto Mbappé-Vinicius que se ha generado en el madridismo. Yo os digo que un jugador como Víctor Muñoz, que te cumple ese perfil de jugador, pues eso, muy potente por la banda, que se puede meter por dentro, que le puedes cambiar sin ningún tipo de problema, que puede jugar en la banda derecha, que económicamente no es ningún tipo de problema, yo te digo que seguramente ese equipo pueda competir mejor en el día a día, pese a que es un jugador evidentemente peor que Vinicius. Pero es que estas son las contradicciones del fútbol. Un jugador peor puede hacer que un equipo sea mejor, por una cuestión de perfiles, de encaje. Lo digo con Mbappé, que si tú tienes un equipo formado por delanteros que te dan un 7,5, un 8 de rendimiento y fichas a un jugador que te da un 10, dices, wow, va a mejorar el ataque. No si ese jugador que está dando un 10 provoca que los otros, en lugar de dar un 8, den un 6,5. Al final acabas compensando, ¿no? Lo que ganas de un lado lo estás perdiendo del otro. Y hombre, siempre es mejor tener a 5 en un gran nivel que a un 1 solo, ¿no? Entonces, eso es. Y hay que decidir el tema de Víctor Muñoz. Es un jugador al que hay que hacerle hueco. Si no le haces hueco, yo soy el agente de Víctor, y al igual que dije con el caso de Nico Paz en este verano, yo a Nico Paz no le... Si soy un agente de tal, yo no le digo el verano pasado, en este habría que ver, también habría que hacer movimientos ahí y tal, pero en el verano pasado digo, si yo quiero a Nico, yo le digo, no vayas al Madrid, pero ni mucho menos encima en año de mundial, que puedes meterte perfectamente en ser el jugador 12-13 de esa selección argentina, que encima vuelva a ser candidata al mundial. Pero no vayas al Madrid porque no tienes sitio, porque es absolutamente evidente. Mbappé, Vinicius, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, no cabes, o sea, simplemente no cabes. Pues lo mismo con Víctor Muñoz. Yo ahora mismo, tal y como está la plantilla del Real Madrid, si Víctor fuese un amigo mío o tal, salvo que mi mayor ilusión fuese verle en el Real Madrid y detestase profundamente al Barça, aunque el Barça está ahí Rafinha también, que no es tampoco un encaje tan perfecto como muchas veces están queriendo decir desde el lado contrario. No te digo que le estaría diciendo que se fuese al Barça, pero le diría, no vayas al Madrid porque no vas a jugar, porque no tienes sitio. Pero no solo en el 11 titular, es que no tienes sitio como revulsivo, porque para que tú seas revulsivo tienen que quitar a alguien. Y quitar a alguien es quitar a Mbappé, quitar a Vinicius, quitar a un centrocampista. No tienes cabida ahí. Entonces hay que hacer hueco. Y quitando en este caso a Vinicius, no solo permites minutos a Víctor, permites también más minutos para Brahim, para Rodrigo cuando vuelva, que desafortunadamente con la lesión te lo tienes que comer y no lo puedes vender este verano. En el caso de que vengan nuevos centrocampistas, pues puedas cambiar el esquema y pues a lo mejor meter a Valverde un poco más adelantado, o bueno, tienes mil formas. Ya no te digo si viene Endrick, lógicamente el sacar a Vinicius también es generar espacio para Endrick, porque puedes en un momento dado, pues eso, meter a Endrick en la derecha, o en un momento dado, no de manera constante, pero puedes dejar a Mbappé un poco más en la izquierda, metiéndose hacia adentro, pero un poco más en la izquierda, que eso al final lo acabas compensando bien. Pues igual que Nico Paz con el Como, pues se mueve por todos los lados que quiera, pero el resto de los jugadores van compensando sus movimientos. Pues en este caso lo mismo, con Endrick más en la posición de 9. En todo eso puedes generar un beneficio para el equipo a la hora de sacar en este caso a Vinicius, o de en su momento no haber traído a Mbappé, pero ese tema obviamente ya está zanjado.
Y luego sobre Vinicius hay otras dos cosas, y es que tengo pánico a lo que va a ser este jugador en el momento en el que pesque la renovación, porque en teoría se tiene que estar ganando la renovación y este es el rendimiento que está mostrando para ganárselo, y obviamente cómo no vas a panicar, en el sentido de que llevamos muchos años viendo cómo los mejores años de ciertos jugadores están siendo justo antes de pescar la renovación. Pasó con Asensio, pasó con Ceballos, ha pasado mismamente con Asencio también, ha pasado con muchos jugadores. No voy a meter a Vinicius en ese mismo cajón que estos jugadores, pero sí que tengo ese pánico teniendo en cuenta que, pues eso, no termina de encajar toda la estructura que le rodea y que rodea a Mbappé y que rodea, en definitiva, a esta pareja o trío si sumas a Jude Bellingham, que el inglés pues es un jugador también que no tiene fácil encaje. Y si a un jugador que no tiene fácil encaje estás hablando de que el 9 es intocable y el extremo izquierdo es intocable, esa posición, ese rol para Bellingham se complica bastante. Y luego está el tema de que, teniendo en cuenta este riesgo, que el riesgo es muy grande, o sea, renovar a Vinicius y que Vinicius no vuelva al nivel anterior, que creo que no va a volver, sinceramente, desde el punto de vista mental, porque Vinicius lo que era en base al físico y a su mentalidad. En base a su mentalidad, o sea, a la repetición de esfuerzos y tal, era mentalmente una auténtica roca. Era un jugador atípico respecto a los brasileños que hemos visto que han sido capaces de llegar a los niveles que han llegado, ¿no? Pero los brasileños siempre han bajado. Y Vinicius no parecía eso. Vinicius, futbolísticamente hablando, me parece que no es ni comparable con Neymar. Para mí, futbolísticamente, entiendo que a nivel decisivo sí, ¿vale? Pero a mí, opinión propia, creo que no son ni comparables, pero es evidente que Vinicius, si no ha hecho ya mejor carrera que Neymar, creo que tenía todas las perspectivas de hacer muchísima mejor carrera de lo que ha hecho Neymar. Pero creo que ese Vinicius, en parte yo creo que ha sido por la llegada de Mbappé, ese Vinicius lo hemos perdido. En base a lo del riesgo que decía, me arriesgo, sí, lo digo, me arriesgo a que vaya al Liverpool y la rompa. Me arriesgo a que vaya al Liverpool y nos destrocen una eliminatoria. Me arriesgo, sí, tomo ese riesgo. ¿Por qué? Porque tomar ese riesgo significa que el Madrid también está compitiendo. Entonces, en el momento en el que tú ya te pones a competir, pues bueno, pues que la bola en el momento en el que toque la red caiga de tu lado o caiga de la otra. Hemos tenido muchos años en los que la red siempre nos devolvía la pelota, bueno, siempre llegaba la pelota al campo rival, es decir, siempre acababa en punto nuestro. Ha habido momentos en los que ha sido al revés. En esta eliminatoria contra Bayern de Múnich mismamente ha sido así, en base a un gran partido de Neuer en la ida, que era algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, en base a pues, la expulsión de Camavinga, que te cambia por completo todo el panorama en ese momento, al propio Vinicius regalando 2 goles en el partido de ida, a todo lo que ha fallado tanto Mbappé como Vinicius. En base a todo eso, pues la pelota, pese a que también hemos tenido alguna cosilla, ¿no? Como esa segunda parte, en este caso de Neuer en el partido de vuelta. También, por supuesto, la baja absolutamente fundamental de Courtois, agravada por el mal nivel que ha dado Lunin en esta eliminatoria. Es decir, todo eso, por supuesto, ha sido un compendio que en este caso nos ha echado fuera de esta posible semifinal contra el PSG, que bueno, hubiera sido interesante o a lo mejor no de haber podido presenciar. Pero por todo esto, por la salud del propio club a nivel económico, de vestuario, de ambiente incluso que se genera, de quitar ya esa toxicidad Mbappé contra Vinicius, Vinicius contra Mbappé, de sus fans, por todo esto, por razones futbolísticas, de que el entrenador pueda tener más mando en plaza, porque yo ahora mismo obviamente tengo esa parte de ilusión de que pudiese venir Mourinho. O sea, si yo sé que el siguiente entrenador va a triunfar, obviamente de todos te elijo a Mourinho. El problema es que si sé que lo va a tener realmente complicado, el último que querría es a Mourinho, porque no quiero quemar a Mourinho, no, porque yo soy mouriñista, o sea, primero soy del Madrid, siempre, pero soy mouriñista, le tengo mucho aprecio, o sea, no es mouriñista como forma de ser, sino también como aprecio personal a la figura de Mourinho. Y ahora mismo, es que os lo digo, sin sacar a Vinicius con esta estructura de plantilla y tal, aunque venga Enzo Fernández, que es un futbolista impresionante, o Rodri, o salga Tchouaméni, salga Camavinga, tal, que venga Víctor Muñoz, que no sé si va a venir, o sea, es que si con la estructura actual de plantilla habrá que ver si realmente Nico, Vinicius o incluso Endrick quieren volver, es que hay que verlo. Entonces todo eso
por supuesto, está, yo creo que a expensas de lo que suceda, incluso lo que podamos ver en el Mundial. Oye, igual hay jugadores que de repente surgen, ¿no? Como pudo ser James en aquel Mundial. Bueno, todo eso hay que verlo, pero a día de hoy, con la estructura tal y como está, los problemas defensivos, todo eso, todo tal y como está ahora mismo, creo que no hay entrenador, pero no entrenador ahora actual, no, entrenador en su mejor momento, es decir, Mourinho 2010, Klopp en el año que sea, tal, no sé qué, no hay entrenador que ahora mismo pueda solucionar el galimatías que tenemos a nivel táctico, de personal, de entendimiento de lo que significa ser la exigencia real de este club, no la que hemos estado degradando, de la afición, de todo ese compendio. Creo que en parte empiezas a solucionarlo sacando a Vinicius. Y este es el final de la reflexión. Seguramente los que seáis muy fan de Vinicius, pese a todo lo argumentado, vais a seguir en que no debería salir. Lo entiendo, de verdad, porque ya os lo digo, yo mismo estoy diciendo es injusto, pero hay que hacer que este jugador salga. O sea, hay que calentar la olla para que la rana salga a flote. O sea, es que es así. Es que creo que es parte de la pervivencia, de la supervivencia del Real Madrid como proyecto de estos próximos años, teniendo en cuenta que, vuelvo a meteros en la cabeza, va a ser imposible que ni siquiera se planteen sacar o a Mbappé o veremos a Bellingham. Quizá Bellingham le den un año más, pero Mbappé van a seguir apostando por él y van a hacer lo que sea alrededor suyo para tratar de que este jugador, tener la foto de que este jugador te ha dado la Champions. O sea, van a tratar de hacerlo. O sea, de eso no tengáis ninguna duda. De hecho, mi miedo es que quieren la foto de estos tres con la Champions. Ese es mi miedo, porque tratar de buscar esa foto es ahora mismo estar muy alejado de lo que realmente está pasando en este club, con Vinicius, con Mbappé, con todo esto que ya os he comentado en estos dos vídeos. Y nada más, esto es todo. Si os ha gustado, os agradecería mucho que dejaseis un like, suscribiros si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, si os han gustado estos dos vídeos, que espero que hayáis visto los dos, a no ser que os hayáis aburrido a mitad de alguno y lo hayáis querido dejar de ver. Bueno, lo podría entender también. Creo que la argumentación ha sido bastante buena, pero oye, cada uno es libre de hacer o dejar de hacer lo que quiera, por supuesto. Dejad en los comentarios qué opináis sobre este final de la reflexión, sobre el tema de Vinicius, sobre si pensáis que hay una posibilidad de que, oye, de que esto funcione de alguna manera, o de los jugadores que puedan volver, que si se le van a hacer hueco o no. Bueno, acerca de lo que queráis sobre esta reflexión, sobre tanto este vídeo como el primer vídeo, como de la reflexión en conjunto, pues me gustaría que dejarais vuestros comentarios. Seguro que algunos vais a querer dejar alguno extenso y os lo voy a agradecer y lo voy a leer además, por supuesto, y a comentar, como no puede ser de otra manera. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.